consecuencia importante. Otros no. Muchas personas han tenido o tienen este tipo de condición y la idea es que entendamos que esta condición de pandemia es más grave y más representativa de lo que estamos nosotros viviendo actualmente. ¿Quién declara la pandemia? La Organización Mundial de la Salud, que es el ente regente a nivel internacional de todos estos eventos en salud y es quien dicta los lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer y por qué hay que hacerlo. La Organización Mundial de la Salud y la OIT trabajan conjuntamente y todos conocemos que a partir del mes de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19 en el mundo. En Colombia empezamos a trabajar a partir de estos lineamientos que dio la Organización Mundial de la Salud, más bien empezó a trabajar los entes oficiales, la presidencia y en particular el Ministerio del Trabajo, sacando unas normas con el fin de ir alistando los trabajadores y los empresarios y las organizaciones en torno a la nueva condición que se tenía en ese momento. Había que tomar decisiones importantes acerca de cómo se tenía que hacer el nuevo diseño del modelo laboral, teniendo en cuenta el gran peligro que teníamos en este momento y que las condiciones de toda clase de movilidad y de interacción a nivel personal cambiaban drásticamente. Eso significó que las empresas y los empresarios empezaron a tomar decisiones relacionadas a cómo modificar su gestión de riesgos laborales a la luz de la caracterización de sus propias empresas. Las empresas tienen su propia dinámica, por tal razón, cada trabajador y cada empleador, cada persona que de una u otra forma interactúe en una empresa, tiene que modificarse en las condiciones de cada una de ellas. Entonces, las empresas tenían que empezar a pensar qué hacían. Tenían que empezar a diseñar y a evaluar en qué condiciones estaban y cómo tenían que manejarse en un momento dado. Esto es muy vigente ahora, en el momento que estamos viviendo, en el cual las empresas están queriendo volver a reactivarse, que poco a poco y paulatinamente se quiere reactivar la actividad laboral desde el punto de vista presencial. Pero antes de eso, el impacto surgió de la siguiente manera. Primero, las organizaciones tuvieron que hacer la evaluación de cómo impactaba esta pandemia a su organización. ¿A partir de qué? A partir de una identificación de los peligros que significaba el virus en cada una de las empresas. Pero por otro lado, no solamente qué impacto tenía propiamente el microorganismo, sino además de eso, qué otros efectos colaterales con mucha más impactación se pudieran dar, y claramente sabíamos que el aspecto psicosocial tenía una relevancia muy importante, teniendo en cuenta las condiciones y la dinámica que tenía el hacer la gestión de este peligro. El adoptar medidas de prevención y control acordes al riesgo que ellos pudieran evaluar cada una de las empresas, con el fin de que poder adoptarlo dependiendo de su capacidad económica, de sus condiciones, del tipo de actividad que desarrollaban, etc. Mantener adecuadas condiciones de higiene en las instalaciones y los puestos de trabajo. Y por supuesto, capacitarse tanto los empleadores como los trabajadores alrededor de las nuevas formas de control que tenían que adoptarse en sus empresas. En un momento dado nos cambió la forma de lo que veníamos haciendo. En un momento dado ya lo que anteriormente se tenía como una rutina de control de ciertos riesgos en cada una de nuestras empresas cambió. Hubo entonces que hacer una serie de modificaciones desde el punto de vista de la identificación juiciosa, caracterizar el riesgo teniendo en cuenta la tarea de cada uno de nosotros, caracterizar el riesgo en torno de la actividad laboral propiamente dicha. Esa caracterización se daba en medir de qué manera se estaba en contacto con el virus de cualquier forma. Claramente sabemos que sectores económicos como el sector salud, pues no tiene necesidad de hacer ningún tipo de caracterización, porque gracias a ellos pues estamos tratando de mitigar de alguna manera esta condición de peligro tan importante. Esta identificación de peligros y hacer la proyección de la valoración o de la evaluación de lo que pudiera suceder cuando se entrara en contacto con este microorganismo de forma directa o indirecta, de alguna manera cambió muchas cosas. La planificación del plan de trabajo que se tenía anteriormente, pues ya no servía. Tocaba hacer una planificación a partir de las nuevas condiciones,
priorizar los peligros existentes y en torno a esos peligros diseñar una serie de acciones de intervención que probablemente no se estén contempladas anteriormente, tomando en cuenta que seguramente el riesgo biológico para muchas empresas no era un riesgo relevante, es más, ni siquiera era un riesgo que se tomara en cuenta. Luego teníamos también que pensar, las personas que hacen los diseños y los cambios en estas documentaciones y en estas definiciones de los sistemas de gestión de cada una de las empresas, había que definir unos nuevos objetivos seguramente, y había que asignar unas responsabilidades y unos recursos de índole económica, de índole personal, incluso hasta legal, para tratar de adaptarse a las condiciones actuales. Y eso significó hacer un cambio de 180 grados en todas las organizaciones de todos los niveles. Los planes de trabajo, les decía, que se habían planeado y diseñado en el año 2019 para la vigencia 2020, quedaron sin ningún tipo de servicio, por llamarlo de alguna manera. Finalmente eso ya no funcionaba, no tenía nada que ver, se estaban planeando ciertas actividades desde el punto de vista, por ejemplo, de capacitaciones. A partir de este momento eso cambió completamente porque se necesitaba hacer otro tipo de actividades. Pero no solamente desde el punto de vista de las actividades a nivel intralaboral, sino lo que cambió alrededor del advenimiento del COVID. Entonces, el gobierno saca una circular, la 021, donde dice que las personas deben estar en confinamiento. Eso significaba que las personas que tenían que ingresar a sus casas a trabajar en diferentes modalidades, o trabajo remoto, o trabajo flexible, o teletrabajo, como fuera. La circular 021 decía que trabajar, o dice, no decía, que trabajar en casa no era una forma de teletrabajo. Sin embargo, eso ha generado una serie de discusiones legales que no es el punto en este momento. Lo importante en esto es saber que nos cambió el sitio de actuación del trabajo, que nos tocó reducirnos a nuestra casa, la gran mayoría, las que podían trabajar remoto, y sectores importantes cambiaron cómo se hace y su dinámica de laboral, como fue el sector de educación, el sector productivo, sectores entre otros. Los que definitivamente no pudieron hacer teletrabajo, que eran indispensables para la supervivencia de nosotros, siguieron afuera, siguieron haciendo cosas, pero con algunas restricciones. Todo eso tenía que magnificarlo la empresa. Todas esas modificaciones desde el punto de vista de qué hacer en un momento dado a la luz de la pandemia, tuvo la empresa que hacerlo, y significó que tuvo que actualizar absolutamente todas sus actividades y todas las planeaciones que en un momento dado tenía diseñadas en términos de presupuesto, de tiempos, de frecuencia, de recursos humanos, etcétera, para poderse adaptar a la necesidad actual. Pero por otro lado, era muy importante, y sigue siéndolo indudablemente, que tanto trabajadores como alta dirección y terceros interesados de cada una de las organizaciones conozcamos qué está pasando y por qué está pasando, cómo podemos hacer el control, cuáles son las verdaderas causas de adoptar ciertos controles que el gobierno los dio de manera obligatoria, como era el tema de utilizar ciertos controles a nivel personal a todos los niveles. Les decía entonces que la idea del cambio de trabajo significó para las organizaciones y para los trabajadores una dinámica diferente que actualmente lo está impactando, especialmente desde el punto de vista psicológico. Siempre el riesgo psicosocial ha sido un riesgo importante, sabemos que existe una gran cantidad de estrategias para hacer mitigación y control, pero en este momento tenemos ese más el riesgo biológico tan grande. Eso significa que estos dos unidos nos pueden causar un daño mayor. Nunca como ahora las organizaciones deben planear de cierta manera actividades e intervenciones orientadas a fortalecer al trabajador, al ser humano, a través de capacitación, a través de instrucción, a través de una serie de herramientas que incluso el Ministerio de Salud nos ha proporcionado. Una infografía muy interesante que nos hace de alguna manera recordar que tenemos que cuidar nuestra gran fortaleza humana, como es el tema por un lado de la salud indudablemente, pero por otro lado la capacidad emocional de manejar a través de muchas estrategias que actualmente los psicólogos por fortuna nos están colaborando en manejar esta situación de confinamiento. El trabajo en casa tiene una serie de condiciones, unas buenas, otras no tan buenas,
pero lo que nos toca es adaptarnos de alguna manera. Nos toca capacitarnos, nos toca aprender a rehacer, a reaprender lo que teníamos y seguir con la dinámica. De un momento a otro, un fin de semana, estábamos en nuestro trabajo y el lunes siguiente ya no pudimos volver a salir. Y volver a salir significa que nos podemos enfrentar con un enemigo, les decía, oculto, que nos puede generar un daño muy grave. Pero de todas maneras, el sistema de gestión seguía y nunca como ahora tampoco hay que fortalecerlo. Sabemos que desde el año 2015 tenemos este decreto que es el 1072, en donde claramente se establece cómo se tiene que hacer la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este decreto claramente se especifican que los trabajadores son los grandes responsables del cuidado integral de su salud, que los trabajadores tienen que dar información clara y veraz sobre todas las condiciones de salud que puedan en un momento dado tener, y que por otro lado deben ser muy adherentes a las normas de control que la empresa establezca. Pero ahora, no solamente eso sigue siendo válido, sino que además se introducen estos 3 elementos como de obligatorio cumplimiento a todos los niveles. Lavarse las manos, evitar saludos de mano, beso o abrazo, y taparse la boca, toser y estornudar. Literalmente esto dice la norma. Entonces, situaciones o acciones como es el lavarnos las manos constantemente. Una situación que para nosotros pasa desapercibido, increíble. Cambiarnos hábitos como nosotros tenemos, que es hábitos sociales, cercanía con las personas, y cambiar otro tipo de actitudes y prácticas como era el tratar de evitar que saliera al medio ambiente de alguna manera estas descargas de productos de la respiración mediante actividades como eran el toser o estornudar. Entonces, el reto ahora es que el trabajador entre definitivamente a esta estrategia de control. A través de muchas cosas, siempre se ha hablado de autocuidado, siempre a nivel laboral se ha tratado de que los trabajadores hagan adherencia al cumplimiento de normas, al cumplimiento de estándares, a una serie de elementos con el fin de mantener pues, una entidad lo más controlada posible. Hoy el reto es que cada uno de nosotros comprenda que el cumplimiento básico de estos 3 elementos, que son basados en higiene, son suficientes para que no tengamos una enfermedad que nos puede generar un daño muy importante, o que se lo podemos generar a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo o a la comunidad en general. En este momento, el trabajador no tiene que someterse a cumplir con un estándar, sino a ser parte de él. Ese es el gran reto, repito, que nosotros tenemos que tener ahora como personas que tenemos de alguna manera gente a nuestro cargo en las organizaciones. Importante reconocer entonces el impacto que la pandemia ha tenido sobre nuestra vida y sobre todo sobre nuestra vida laboral. Imposible eliminar ese peligro, no lo podemos eliminar. En este momento se está trabajando a todos los niveles por conseguir vacunas, por hacer una serie de actividades desde el punto de vista médico-científicos para poder eliminar o por lo menos contrarrestar el impacto que actualmente tiene este microorganismo sobre la humanidad, pero en este momento no tenemos forma de eliminarlo. ¿Qué podemos hacer? Controlar. Es la única cosa que tenemos que hacer. Gracias a Dios, el control del coronavirus es muy fácil. No requiere de mucha cantidad de conocimiento, no requiere de cosas tan supremamente sofisticadas ni costosas. Basta cumplir apropiadamente condiciones como es el tema del lavado de manos, el tratar de tener controladas las emisiones respiratorias y el evitar el contacto con las otras personas. Todo eso basado en normas de higiene, simplemente. La OSHA y el CDC entonces dan una serie de lineamientos orientados a que como no podemos eliminar de ninguna manera el peligro, hay que controlarlo, les decía. Y nos habla de que lo básico es tener 2 tipos de barreras o 2 tipos de controles. Controles que se conocen como controles de ingeniería, cuando se pueden construir o elaborar literalmente trampas o algún tipo de obstáculo físico entre la fuente del peligro y las personas. Y estas son, por ejemplo, las que vemos que se utilizan normalmente en las áreas de salud, donde se
Se hacen, por ejemplo, este tipo de cabinas que les estoy mostrando, aquí en la gráfica que está ahí, donde se utilizan visores, donde se utilizan una serie de elementos orientados a impedir que el microorganismo de alguna manera se propague al medio ambiente y que las personas que están, por ejemplo, en el área de salud manipulando un paciente tengan la posibilidad de tener una contaminación en ese estilo. Vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica, en una unidad donde se le está colocando un respirador a un paciente, un sitio donde es tan altísima posibilidad de contaminación, cómo se utilizan una serie de cabinas que son verdaderas barreras físicas para evitar de alguna manera el contacto con el microorganismo. Y además de eso, pues las barreras personales de los profesionales que están haciendo este procedimiento. Pero no solamente son estas barreras físicas las que nos sirven para tener posibilidad o la certeza de que el microorganismo lo tenemos de alguna manera contenido. El limpiar el aire, muy importante. Sabemos que la propagación del microorganismo se hace a través del aire, entonces hay que tener simultáneamente con algún tipo de barreras y controles, siempre tener la precaución de hacer limpieza del aire. ¿Cuál es la mejor limpieza del aire? El aire natural. Tratar de que entre una ráfaga de aire limpio y diluya o elimine esos microorganismos que están suspendidos en el medio ambiente. Cuando eso no es posible, entonces cuando se tienen sistemas cerrados o hay sistemas de aire acondicionado, se tiene que manejar de alguna manera un mecanismo a través del cual se garantice que el aire se está limpiando. El solo hecho de echar una aspersión, por ejemplo, con un alcohol, permite que el microorganismo muera, y con eso es más que suficiente para evitar una posible contaminación por inhalación con un aire contaminado. Pero también hay otras medidas de control, aparte de estas barreras o controles de ingeniería, tenemos medidas de control que las conocemos como medidas de control administrativas. Por ejemplo, les hablaba de la caracterización ocupacional del riesgo. Significa que tenemos que, a partir de la matriz de peligros y evaluación de riesgos, empezar a evaluar qué posibilidad tienen los trabajadores en cada una de las actividades que se tienen en el interior de la empresa, que cambiará con la actividad económica, cambiará con las condiciones de la instalación, cambiará con el sitio geográfico, en fin, cambiará con la actividad misional de cada empresa. ¿Qué posibilidad tienen las personas de tener contacto con el virus de una forma leve, moderada o grave? Eso hay que hacer la caracterización. Ahora, si es dentro de la empresa o es fuera de la empresa, esa caracterización, repito, tiene que ver con hacer toda una actualización de la matriz de peligros y evaluación de riesgos enfocada a ponderar el riesgo biológico que actualmente estamos viviendo a todos los niveles. Otra medida de control administrativo está con base en el monitoreo de los casos confirmados. En la medida que en las empresas se tenga claridad acerca de si se tienen o no se tienen personas infectadas, no solamente las que están presentes, sino las personas que conviven con nuestros trabajadores, podemos tener por lo menos un récord de cuántas personas tienen la posibilidad de generar enfermedad o de haber resuelto satisfactoriamente la entidad en un momento dado. Evitar aglomeraciones y fomento del trabajo en casa. Por supuesto que sabemos que el virus de alguna manera, ya lo miraremos en un momento, cómo es la forma que ingresa al cuerpo humano. La aglomeración de alguna manera favorece de una manera muy importante la contaminación cruzada. Y no solamente cruzada, sino por inhalación directa de los microorganismos. Y esto hace que de alguna manera tengamos que evitar que hayan reuniones de personas en los sitios laborales. Por eso el gobierno nos prohibió tener reuniones, tener eventos, este tipo de actividades sociales se cerraron justamente para evitar que exista la posibilidad de esa contaminación. A nivel laboral, estimular el trabajo en casa. Lo vemos, estamos viendo casi todos en este momento, la gente está trabajando desde su casa, está haciendo actividades que antes las hacía de manera presencial. De alguna manera se están incluso diseñando estrategias de trabajo, mirando de qué manera aquellas actividades que en un momento dado se puedan hacer en casa, preferiblemente hacerlas ahí y no hacerlas de manera presencial. Por supuesto que actividades que tienen que ser 100% presenciales, algunas operativas, por ejemplo, pues hay que mirar qué actividades de tipo control se tienen que establecer para que estas personas puedan de alguna manera seguir haciendo este tipo de trabajo sin que se lleguen a lesionar. Y eso es lo que hemos visto en días pasados. Toda la gente que nos trae domicilios, las personas que atienden en los bancos, las personas de los supermercados, estas actividades que no han parado y que no pueden parar
Indudablemente, el trabajador de primera línea del COVID, que es el trabajador del sector salud, que tampoco, definitivamente, ellos son los primeros que tienen que estar ahí, haciendo presencia. Entonces, los esfuerzos están dados a que estas actividades de estos trabajadores estén completamente controladas a fin de que no se genere propagación del virus de ninguna manera. Promoción de la higiene de manos y promoción de higiene respiratoria. La higiene de las manos absolutamente indispensable, puesto que las manos son las herramientas de transmisión de contaminación mecánica más importante por obvias razones. La higiene respiratoria tiene que ver con el uso de tapabocas y con estos hábitos que se conocen como la etiqueta social o etiqueta respiratoria, es el evitar estornudar o toser al medio ambiente, sino siempre tratar de hacerlo sobre el antebrazo o sobre una superficie que sea capaz de absorber todos aquellos productos de la respiración que están altamente cargados del microorganismo. Medidas de control ambiental, limpieza del aire. Básicamente es eso, y limpieza del aire, bien sea por actividades, como les decía anteriormente, de desinfección a través de una sustancia química que se asperja al medio ambiente, o a través del manejo adecuado de los residuos, o a través de básicamente simplemente con abrir la ventana. Con eso es más que suficiente para que tengamos medidas de control ambiental. Medidas de control individual, los usos de los elementos de protección personal. Mínimamente el tapabocas, en algunos oficios habrá que utilizar otras cosas como una mascarilla probablemente, o una careta full face, pero mínimamente el control personal se hace a través del uso de un tapabocas de eficiencia o un tapabocas de características comunes. De eso depende del tipo de actividad que se tenga y del grado de cercanía que en un momento dado puedan tener las personas con el virus. Uso de guantes en algunas otras actividades, uso de alguna indumentaria. Es decir, ¿cómo hacemos para saber qué tipo de elementos deberíamos usar? Claramente dependiendo del tipo de actividad que vamos a realizar. Pero por lo menos el tapabocas, indispensable. Ok, perdón que me pasé de lámina. Decíamos que cuando no es posible eliminar el peligro, pues tenemos que mirar cómo lo manejamos. ¿Quién no puede eliminar definitivamente el peligro? El sector salud. Por eso, recientemente, en mayo, salió el decreto 676, en el cual se declara el COVID-19 como enfermedad laboral y se le califica la enfermedad a todos los profesionales del sector salud, a todos los profesionales del sector salud, independiente del tipo de actividad. Es decir, directos o indirectos, asistenciales o administrativos, toda la gente que trabaja en el sector salud, la ley le reconoce el COVID-19 como enfermedad laboral. Entonces, hagamos un breve resumen de cuáles entonces son las modificaciones que el sistema de gestión hasta ahora ha tenido que modificar para poder adaptarse a la nueva condición. Primero, hacer la modificación y actualización de la matriz de peligros. A partir de estas identificaciones, cambiar los planes de trabajo. Generar todo un programa de capacitaciones orientado a demostrar qué es lo que está pasando y cómo lo tiene que hacer. Generar un plan de comunicaciones para que personas al interior de las empresas, no solamente los trabajadores, sino las personas de la dirección, los clientes, los proveedores, cualquier persona que tenga que ver con la empresa, se le comunique apropiadamente qué es lo que está sucediendo y en qué condiciones esta empresa lo controla y cuáles son los requerimientos que tiene que cumplir con el fin de o ingresar a la empresa o tener algún tipo de actividad con ella. Evaluación de condiciones de salud de las personas quienes trabajan en la empresa. Sabemos que el COVID tiene la peculiaridad de tener mayor impacto en unas personas que en otras. La enfermedad puede manifestarse de una manera más o menos impactante, teniendo en cuenta alguna serie de preexistencias en las personas. De 100 casos o de 100 personas enfermas, por fortuna, 80 tienen una enfermedad asintomática, subclínica, que puede tener una serie de características que no son nocivas para la persona, que incluso puede pasar desapercibida para la misma persona. El 20% del restante, o los 20 casos restantes, son sujetos de mucho cuidado.
Algunas personas, lo sabemos, tienen que quedarse en casa en cuarentena hasta que su situación de salud se resuelva. Algunas otras pues empiezan a generar una serie o se agravan de alguna manera o a generar algunas condiciones de severidad que los obliga a que sean recluidos en un hospital, y una porción más pequeña desafortunadamente tiene que ser asistida a su respiración de una manera mecánica porque pues el virus lo tiene tan absolutamente infectado que desafortunadamente no puede respirar por sus propios medios. Son entonces aquellos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, que lo estamos viendo actualmente, que nuestra capacidad en Bogotá está casi llegando al 50%, y eso hace pues que sean las condiciones muy graves y se tenga que tener una asistencia muy importante a este tipo de personas. Algunos de ellos fallecen, de manera que el tema de salud es bastante grave. ¿Qué se espera? Que si nuestros trabajadores tienen alguna preexistencia en salud que de alguna manera los vuelva susceptibles o sean proclives a generar la enfermedad, se tiene que tener controlado este tema. Todos conocemos, de todas maneras nos han contado los medios, las normas, etcétera. ¿Cuáles son esas preexistencias? Enfermedades crónicas, como son las enfermedades del sistema inmune, enfermedades cardíacas o personas con hipertensión, mayores de 65 años, personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad en salud. Tienen que contestar una encuesta que cada empresa prepara de acuerdo a su propia identificación, desde el punto de vista de grupos etarios y otra serie de condiciones. Esta encuesta de salud tiene que hacerse obligatoriamente, se tiene que responder con toda la verdad, se tiene que decir exactamente qué condiciones tienen las personas. Y luego, esa encuesta de salud es el insumo para que se determine quiénes personas pueden seguir trabajando en casa y cuáles tienen la posibilidad de volver a hacer presencialidad en las empresas. De tal forma que no solamente nos toca hacer esas evaluaciones y hacer plan de capacitación y comunicación, sino además en el ítem de inducción y reinducción que el sistema de gestión de seguridad y salud tiene establecido en el paquete de gestión integral, la documentación que tenemos, se tiene que hacer una inducción y reinducción de las nuevas condiciones de peligro actuales, tanto a los trabajadores antiguos como a los nuevos. Y no solamente ellos, sino a cualquier persona que de alguna manera tenga que tener interacción con la organización. Indudablemente que otro cambio importante, otro impacto importante que generó el COVID al sistema de gestión fue el incremento de los aspectos psicosociales. Trabajar en casa, estar confinado, estar en cuarentena, el no tener la libertad de salir, el probable pánico o miedo, por lo menos, o preocupación que puede generar la condición del virus en la calle, lo que yo le pueda generar a mi familia, etcétera. Una serie de condiciones mentales. El solo hecho de trabajar en casa, que no es el espacio apropiado seguramente porque nuestra dinámica era otra, y esos cambios de alguna manera nos pueden generar unos impactos más o menos importantes. Trabajo en casa es una situación bien importante. A veces no es fácil poder tener completamente sincronizada la familia y el trabajo, pero si yo vivo sola tampoco es fácil el manejo de estar absolutamente sola y no tener con quién interactuar eventualmente. El trabajo en casa implica no tener vida social, no tener cierta vida familiar, implica una serie de cambios que indudablemente impactan el tema psicosocial en los trabajadores. Entonces entremos a mirar un poco qué es esto de la relevancia de este riesgo biológico en las organizaciones. El riesgo biológico se define como todo tipo de infección, alergia o toxicidad que sea producida por un agente biológico. El riesgo biológico tradicionalmente está asociado, obviamente, a sectores claramente definidos, al sector salud, al sector alimentario, al sector biotecnología, al sector farmacéutico. Recientemente, desde el año 2007, por lo menos se sacó una resolución con el fin de introducir o extender el tema del riesgo biológico, o ser reconocido, más bien dicho, a otras actividades como son las del sector hotelero, el estético, o afines a la estética por la cercanía que se tiene con personas o sus productos. Actualmente el riesgo biológico nos toca a todos, a la banca, al sector metalmecánico, al sector manufacturero, a la reparación de motores, a sectores en los que antes nunca se pensaba que pudiera existir riesgo biológico. En algunos sectores como son la construcción, sí,
porque pues, ciertas actividades como la excavación, el manejar tierras, hacer ese tipo de cosas, pues de alguna manera tendría la posibilidad de tenerse contacto con materiales altamente peligrosos desde el punto de vista biológico, como son aguas residuales, entre otras, pero el resto no. Entonces, nos toca en este momento pensar que un riesgo relevante en este momento es el riesgo biológico. ¿Y por qué es tan importante conocer acerca de los agentes biológicos? Por las condiciones que ellos tienen. Son seres vivos y de la gran cantidad de seres vivos que tenemos en este momento, quiero decir microorganismos vivos, tienen unas características especiales. Los microorganismos son una gran familia de seres que han existido desde siempre. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a pesar de todas las condiciones tecnológicas, los avances a todos los niveles que el mundo ha tenido, claramente estamos viviendo que ellos siguen siendo más fuertes que los seres humanos y el otro reino que es el animal y que las plantas. ¿Y por qué? Porque hemos visto que históricamente son los que más enfermedad producen. Es posible que en algunos territorios o regiones, las personas que conocen de salud pública saben, por ejemplo, que una tasa importante de personas hospitalizadas están ahí en esos sitios secundarios a una enfermedad infecciosa, por ejemplo, gastrointestinal. Claramente se puede eliminar, claramente se puede prevenir, basta con tener técnicas de higiene, por ejemplo, al comer o al utilizar ciertos elementos para evitar o tener ciertas prácticas higiénicas con el fin de evitar que tengamos una infección. La gente se sigue infectando. Hay microorganismos que todavía siguen generando una gran cantidad de enfermedad y muerte a las personas, como son el virus HIV, los virus de las hepatitis, otros microorganismos como son el bacilo tuberculoso, etcétera. Aquí yo les podría mencionar muchísimos microorganismos que nos siguen generando daño, pero en este momento el que tenemos que conocer de alguna manera es este que nos está generando tanto daño a nivel social y en todo sentido. ¿Qué características tienen los microorganismos que los hacen tan fuertes? Son muy pequeños, se reproducen en función logarítmica, son resistentes a las temperaturas, resistentes a ambientes ácidos o ambientes alcalinos que otros seres vivos no podrían tolerar. Algunos no necesitan oxígeno para vivir. Tienen la posibilidad, algunos otros, de formar esporas, que son formas de resistencia, y eso los hace que puedan permanecer por mucho periodo de tiempo viables hasta que consigan unas condiciones tales en los cuales se les permita volver a reproducirse. Son ubicuos, es decir, que tienen la posibilidad de vivir en diferentes ambientes y pueden de alguna manera reproducirse. Uno puede encontrar microorganismos incluso que son capaces de soportar condiciones extremas para poder vivir, pueden estar en metales, en materiales orgánicos, etc. Es decir, tiene unas características que solamente ellos son capaces de tener. Básicamente, cuando hablamos de agentes biológicos, hablamos de 4 grandes grupos de agentes biológicos, entendiéndose que hay muchísimos y que hay una gran cantidad de tipos de microorganismos, pero digamos que para fines prácticos y poder tener un poquito más de entendimiento de este tema, probablemente algunos de ustedes no los conozcan, pero básicamente se dividen en 4 grandes grupos. El primero de ellos, los parásitos. Todos hemos oído generalmente parásitos que son como muy famosos, como por ejemplo las amibas o algunas parásitos intestinales, etcétera. Hay mucha variedad de parásitos. Esto que les estoy mostrando acá es una placa al microscopio de un parásito. Ustedes ven que es básicamente un microorganismo que es muy completo, que tiene una serie de organelos dentro de su cuerpo. Está claramente definido y uno lo puede reconocer fácilmente. Otro grupo de agentes biológicos son las bacterias, un microorganismo que tiene la posibilidad de tener unas características propias, tienen diferentes nombres teniendo en cuenta su forma, su tamaño, la forma como se colorean, bueno, tienen diferentes maneras de reconocerse. Las bacterias son, digamos, comunes en el sentido en que casi todas las personas, por no decir que todas, en algún momento dado, hemos tenido una infección bacteriana. Por ejemplo, una infección en las amígdalas o una infección cuando alguien se corta. Básicamente se reconocen a simple vista porque son productoras de fiebre y de pus.
Entonces las bacterias tienen casi todas esa característica, son fácilmente reconocibles también al microscopio, a pesar de que son tan pequeñas que se pueden identificar fácilmente. Estos para todos son muy comunes para todos nosotros. Acá a la izquierda ustedes ven, esta es la forma de un hongo que se llama Aspergillus y esta es la forma como crece macroscópicamente. Los hongos se dividen en dos clases, en mohos y levaduras. Para todos son conocidos los mohos, todos los hemos visto. Donde hay cierta temperatura confortable y humedad usualmente hay hongos en todas partes, están en el medio ambiente, generan esporas, pueden producir daños respiratorios, pueden tener una gran cantidad de afectaciones sobre las personas, sobre los objetos y sobre los animales, y obviamente sobre los alimentos y vegetales en general. Los mohos son muy comunes, entonces vemos que de un momento a otro aparecen y tiene que ver con las características que ellos tienen. Y por último, los virus. Entonces, en resumen, los grandes grupos de agentes biológicos que son capaces de afectarnos son las bacterias, los parásitos, los hongos y estos virus. El virus, como ustedes, lo que les estoy mostrando en este momento, no tienen una morfología específica. Son más pequeños que los otros tres, mucho más pequeños, lo cual hace que sea muy difícil su visualización. Tienen características cada uno propios, usualmente llevan el nombre del sitio donde se replican. Entonces uno encuentra que el virus de la hepatitis es obviamente en el hígado, algunos virus respiratorios en el sistema respiratorio, etc. Este de la derecha es la foto que se hace, usualmente se representan los virus con un gráfico de este estilo que está hecho en computador. Este que vemos acá y que se ha logrado detectar por microscopía electrónica es el coronavirus. Se llama coronavirus por la característica que tiene, por las aspas que tiene alrededor de todo su cuerpo. Esas aspas son terminaciones que son ricas en lípidos, en materia grasa, y eso hace que sea tan susceptible al jabón. Justamente por eso es que se nos recomienda que nos lavemos con mucha frecuencia las manos con agua y abundante jabón, y no solamente las manos, sino cualquier superficie, con el fin de eliminar el virus. Las características que él tiene hace que sea muy susceptible a ese tipo de sustancias. ¿Cómo ingresan los microorganismos al cuerpo humano? Ingresan por ingestión, al consumir alimentos o bebidas contaminadas, o solo al mecánicamente uno introducirse por vía oral cualquier elemento. Las manos sucias, un elemento que esté contaminado, eso hace que fácilmente tengamos algún tipo de contaminación por vía oral. Ingresan también por vía percutánea, es decir, cuando se rompe la piel por manipulación de elementos cortopunzantes, cualquiera que sea, hay un corte, un pinchazo, una laceración con un elemento que estuvo en contacto con un material orgánico de personas o animales o claramente contaminado que pueda producir infecciones importantes. Por vía percutánea, a nivel laboral se pueden obtener infecciones como la hepatitis y el SIDA, justamente. Entonces, es muy importante reconocer esa vía de ingreso para tener mucho cuidado frente a la manipulación de esos elementos cortopunzantes. Una tercera forma de ingreso es por contacto con materiales contaminados, especialmente cuando se tienen las mucosas expuestas o cuando se está en contacto con alguna otra persona. Por ejemplo, típico ejemplo de contaminación por contacto cuando los niños están en el jardín infantil y uno tiene una enfermedad eruptiva y los niños al jugar y a tener contacto entre sí fácilmente hacen contaminación en esto. Y la última vía de ingreso es por vía aérea, es la que nos toca en este momento. Se resume entonces que ingresan por vía oral, por vía percutánea, por contacto y por vía aérea. Una vía de muy difícil control, puesto que uno puede tener mucho cuidado en no ingerir algún elemento contaminado o llevárselo a la boca. Uno puede tener claramente definido el hecho de que tengo que manipular un elemento cortopunzante y evitar de alguna manera la agresión con la piel, y por un contacto por la misma circunstancia. Pero al respirar nos queda muy difícil. Justamente por eso empezamos a entender que tenemos que tener el sitio por donde ingresa el microorganismo completamente blindado. Y es la nariz, que es por donde nosotros respiramos, obviamente. Esto es lo que inhalamos, lo que exhalamos al medio ambiente cuando estamos en cualquier condición.
Esta ráfaga, ustedes ven que sale una gran cantidad de material, que es agua, es gas y es moco, rápidamente invade el medio ambiente. La inhalación, por tanto, es una de las formas de más difícil control porque responde básicamente a los hábitos de las personas. El COVID, que es una enfermedad causada por el coronavirus, es una enfermedad que se produce en el sistema respiratorio. Una vez se inhala el virus rápidamente ingresa a los pulmones, a los alvéolos, empieza a hacer allá replicación y empiezan a generarse los síntomas que ya conocemos, usualmente fiebre, usualmente dificultad respiratoria, puede avanzar a una neumonía, un síndrome respiratorio agudo que es mucho más grave y en ese caso entonces puede llegar justamente las personas a hospitalizarse y de ahí en adelante seguir un curso importante. Esta es la enfermedad a grosso modo de lo que es el COVID. El coronavirus, les decía, es un virus respiratorio. La primera forma de contagio se conoció en el año 2003, se conoció como el SARS-1 y poco a poco ha venido evolucionando, tienen las características de ser muy mutantes, de tener ciertas características que antes no tenían, incluso de ser emergentes y fortalecidos. Eso significa pues que el microorganismo hay que controlarlo de alguna manera. En este momento no tenemos posibilidad de vacuna, como les decía, y sabemos que nos lo dicen constantemente los medios. Se están haciendo muchos ensayos frente a medicamentos y demás con el fin de tener algún tipo de contrarrestar actualmente esta enfermedad. Los microorganismos, como cualquier otra sustancia, tienen una hoja de seguridad. Y en este momento les voy a mostrar unas características muy generales que nos da la hoja de seguridad del coronavirus. Esto lo pueden ustedes, si les llama la atención, lo pueden encontrar en la página de la Agencia de Salud Pública de la República de Canadá. Vamos a mirar rápidamente algunas características que hacen que tengamos que tener ciertos cuidados con respecto al manejo del coronavirus. Entonces, la transmisibilidad. Se transmite hasta por 21 días por productos respiratorios, es decir, una persona que está contaminada puede hasta por 21 días estar eliminando el medio ambiente o transmitir o comunicar el virus. El huésped natural de este virus son los humanos, pero también son algunos roedores, entre otro tipo de animales. El reservorio, los murciélagos. La susceptibilidad a los desinfectantes químicos es muy alta. Son muy susceptibles al alcohol, al peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, entre otros. Susceptible a algunos forma de desinfección física, como es el calor a 60 grados centígrados por 30 minutos, y a la luz ultravioleta. Estas dos variables nos demuestran cómo podemos armar todo un programa de limpieza y desinfección, o bien utilizando desinfectantes, o bien utilizando otros elementos de desinfección, como son el calor o la luz ultravioleta. Entonces uno pensaría, por ejemplo, que un ambiente aéreo donde no hay aire acondicionado, donde no hay aire puro, pues aire natural, podríamos tranquilamente hacer la eliminación del virus, por ejemplo, solamente aplicando luz ultravioleta. Es decir, la gente que diseña estos programas son los que saben exactamente, teniendo en cuenta sus características y demás, cómo tendría que plantear un procedimiento de limpieza y desinfección. Este punto, supervivencia fuera del huésped, probablemente es uno de los más importantes a nivel ocupacional, puesto que en la medida que conozcamos cómo es el comportamiento y la viabilidad del virus por fuera del huésped, es decir, en los ambientes laborales o en cualquier tipo de ambiente, sabemos qué tipo de actividad tenemos que diseñar y planear para hacer la contención apropiada del virus. El virus sobrevive durante 4 días en heces y excretas. De ahí la necesidad de estar constantemente, en algunas circunstancias, cuando se ingresa a un sitio, por ejemplo, al trabajo o a la casa, después de que hemos estado en la calle, hacer la limpieza de las suelas de los zapatos, puesto que en las calles, en los parques, en los prados, podemos encontrar restos de heces y excretas, tanto de animales e incluso de personas. Más de 7 días en secreciones respiratorias a temperatura ambiente, es decir, personas que han estornudado, personas que han escupido, personas que han tenido cualquier tipo de proyección de material respiratorio al medio ambiente, pueden permanecer estos microorganismos hasta 7 días y la condición ante la temperatura es agradable para ellos. A 60 horas en tierra y en agua. Más de un día en superficies duras como el vidrio y el metal. Hasta 48 horas en superficies de plástico y 6 días en estado seco, es decir, en ausencia de agua.
tiene una resistencia importante en un momento dado. Sin embargo, cuando se seca, por ejemplo, sobre papel y otros materiales, el virus no vive mucho en el medio ambiente. Entonces, dependiendo de las características, de la temperatura, de los materiales y de ciertas condiciones, uno puede claramente determinar cuál sería su mejor método de desinfección en el ambiente laboral en el cual yo estoy. Por esa razón, ahora que miremos rápidamente el tema de los protocolos, vemos que los protocolos pueden ser iguales, pero distintos. ¿En qué sentido? Si mi empresa es, por ejemplo, la metalmecánica, yo tengo que mirar qué tipo de actividad tengo que implementar desde el punto de vista de contención del virus, teniendo en cuenta la sobrevida de este microorganismo en metales, por ejemplo. Esto sencillamente, como les digo, esa manera de información, si a alguno de ustedes le interesa conocer exactamente cuáles son las condiciones y características propias de este microorganismo, consultan la página que les estoy mostrando y con base en eso claramente podemos tener una relación de qué hacer en cada una de nuestras condiciones. Y por último, en estas batas y telas desechables, tiene una sobrevida de 4 horas. Como ustedes ven, no es mucho. Eso también es importante. Eso por ejemplo, nos puede dar una guía de qué tipo de indumentaria se tiene que conseguir a ciertos trabajadores y, por ejemplo, que se podría hacer una desinfección tópica solamente en la tela porque el microorganismo no dura mucho tiempo vivo en esas condiciones. En todo caso, el gran control que tenemos que adoptar en este momento se llama bioseguridad. Y bioseguridad es también un término o un criterio que siempre se ha manejado, pero siempre se ha circunscrito al sector salud. Solamente en los consultorios de odontología o en las clínicas o en los hospitales es donde se habla de bioseguridad. Solamente para este tipo de trabajadores este término era muy de su léxico propio de su trabajo. Actualmente para nosotros la bioseguridad es una forma de vida y así la tenemos que tener. La bioseguridad, además de ser una forma de vida, es una buena práctica para mantener nuestro estado de salud en óptimas condiciones. Y la bioseguridad es un sistema de gestión de calidad a nivel empresarial. Es tan importante este concepto que tal vez ninguno de nosotros lo reconocíamos antes, pero es verdaderamente un sistema de gestión de riesgos. La bioseguridad fue obviamente postulada por la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia en el año 1997. El entonces Ministerio de la Protección Social sacó un manual que se llama el Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad. Desde ese año son un referente para saber cómo hacer gestión de riesgos y no solamente biológicos, sino otros como son el físico y el químico. ¿Con qué fin? Con el fin de evitarle problemas o daños tanto a la propiedad como al medio ambiente, al trabajador y obviamente al medio ambiente. Miremos un poco entonces acerca de qué es lo que ahora el gobierno nos dice que tenemos que implementar para el tema del control del coronavirus. Se llaman unos protocolos de bioseguridad, responden a unos lineamientos establecidos en la resolución 666 también de este año. Esa resolución ahora pues es el manual que tenemos todos que implementar de una u otra forma para poder reactivar las actividades económicas. En la medida que esos protocolos se cumplan y se ajusten a cada una de las actividades económicas, podemos pensar que podemos actuar de una manera asertiva frente al control del riesgo. Les decía que el tema de bioseguridad se conoce desde hace mucho tiempo y que estaba muy relacionado solamente a sectores productivos como el sector salud, el sector alimentos, entre otros. A partir del año 2010, cuando tuvimos la pandemia del H1N1, se cambió el tema de la bioseguridad, en los que conocen del tema y que seguramente me están oyendo. Antes se hablaba de precauciones universales, cuando se hablaba de los postulados de bioseguridad. Hoy en día, y a partir del año 2010, hablamos de precauciones estándares. Esas precauciones estándares son las que están basadas en la forma como los microorganismos ingresan al cuerpo humano. Y ya vimos que cómo ingresan los microorganismos al cuerpo humano. Ingresan o por vía oral, o por vía aérea, o por vía percutánea, a través de pinchazos, o por contactos directos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos precauciones en la forma como ingresa el microorganismo, tenemos la certeza de que X microorganismo no nos va a lesionar, como actualmente tenemos el coronavirus. ¿Cómo tenemos que manejarlo? Generando una precaución a nivel respiratorio con el fin de que el microorganismo, entre otras cosas, no ingrese al cuerpo humano.
son de muy fácil cumplimiento. Significa que tengamos simplemente adherencia al hábito, por ejemplo, de cómo estornudar, de cómo toser, que ya lo vimos, tengamos adherencia a lavarnos las manos y obviamente al uso asertivo del tapabocas para evitar que tengamos algún tipo de contaminación al inhalar en cualquier ambiente. Les decía que la bioseguridad no solamente son controles que se tienen que aplicar para evitar infecciones. La bioseguridad también es un sistema de gestión, pero que sobre todo son buenas prácticas. Cuando uno las cosas las hace de la forma que las debe hacer y cumple con los estándares que le están diciendo, pero sobre todo cuando uno entiende por qué tiene que utilizar tapabocas, pues uno es más proactivo al cumplimiento, por supuesto, de estos estándares. Y esto es lo que estamos tratando de hacer ahora, pues a todos los niveles. Los protocolos entonces están diseñados de tal manera que tienen que cumplir con dos objetivos importantes. Primero, impedir que el microorganismo, que el agente biológico coronavirus, ingrese al cuerpo humano. Esa es la primera forma que tenemos que evitar generar la infección. Y segundo, destruyendo el virus. Y esa destrucción del virus se hace a través de la limpieza y la desinfección. Si ustedes están haciendo, han hecho o quieren empezar a hacer los protocolos de bioseguridad de sus empresas o de su casa, o de cualquier tipo de actividad, van a ver que todas las acciones están orientadas en dos grandes cosas. Proteja la forma como el microorganismo va a ingresar, no permita que el microorganismo usted lo reciba y esa forma de impedir que entre a mi cuerpo es a través de que yo tenga protegida la nariz y no lo inhale. Y segundo, elimine el microorganismo. ¿Cómo lo puedo eliminar? Solamente con una sustancia o un método a través del cual yo garantizo que el microorganismo muere. Entonces, los controles de SIDA se orientan a impedir que el virus entre al organismo. ¿Cómo entra el virus al organismo? Cuando nosotros respiramos, o cuando estornudamos, o cuando tosemos, o cuando escupimos, eliminamos al medio ambiente gotas y aerosoles. Se conocen como biaerosoles. Estos elementos que son de muy fácil inhalación por la siguiente circunstancia. ¿Un biaerosol qué es? De pronto en el auditorio que estamos en este momento interviniendo, a lo mejor habrá alguna persona que maneje muy bien el tema químico y podrá definirnos que el aerosol es un coloide, o sea, es un material físico en el cual están inmersas sustancias líquidas, sustancias incluso sólidas, pero que tienen unas características claras como ser muy pequeñas, de muy bajo peso molecular, y eso hace que sean muy fácil ser inhaladas por otra persona. El biaerosol, como ustedes ven, sale, es una proyección súbita, queda todo el medio ambiente contaminado con todas estas partículas que están cargadas de microorganismos, y eso hace que las personas las puedan inhalar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que estos biaerosoles no penetren por nuestra nariz e impidan que nosotros de alguna manera recibamos el virus. Como son tan pequeñas estas partículas, uno no se alcanza a dar cuenta que las estamos inhalando, que tenemos contacto con ellos, entonces fácilmente pueden ingresar. Hay que impedir de todas maneras que ellos ingresen. Y las gotas. Las gotas son una pequeña porción también de líquido que viene de la cavidad oral, la saliva, por supuesto. Al solo actividad de hablar, al solo respirar, podemos estar eliminando una serie de goticas que quedan en el medio ambiente. Quedan bastante tiempo también en suspensión aérea, se dice que más o menos 30 minutos, tienen un poder de dispersión, nos dicen que distanciamiento entre 1.5 y 2 metros, porque esta es la distancia básicamente de dispersión que tienen los aerosoles y las gotas al salir del tracto respiratorio de las personas. Son muy pequeñas, uno expulsa cuando tiene estornuda o tose, de forma involuntaria pues sale moco, se arrastran todos los detritos y toda la flora que existe en el tracto respiratorio, y esta queda esparcida, pero además dentro del medio ambiente, de manera que muchas contaminaciones, no solamente de coronavirus, sino de otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, fácilmente se da por inhalar gotas y aerosoles de las personas. Ahí vamos entendiendo por qué tenemos que usar tapabocas y por qué tenemos que tener distanciamiento. Son esos productos de la respiración los que nosotros estamos inhalando. El tapabocas es el principal elemento digamos, de barrera para las gotas y los aerosoles.
Hay una gran variedad de tapabocas. Sabemos que existen tapabocas de eficiencia, como son el que conocemos o oímos constantemente el N95, que es una eficiencia justamente del 95% para evitar que entren partículas. La norma dice que este tipo de tapabocas solamente deben ser utilizados por personas del sector salud. Entonces, con base en eso, podemos empezar a ir diseñando nuestro protocolo con respecto a qué tipo de elementos de protección personal yo debo tener. Entonces, si hablamos de que mis trabajadores son del sector salud, pues deben utilizar ese tipo de tapabocas. Y en la medida que el virus no tenga tanta concentración y tanta cercanía con las personas, pues se podrán utilizar otro tipo de tapabocas que son menos sofisticados. Y las hay de muchas clases. Lo importante del tapabocas es que sea un material que impida que yo pueda respirar lo que está suspendido en el medio ambiente, pero sobre todo el uso, que se ponga bien sobre el puente de la nariz y por debajo del mentón, que se tengan buenas prácticas. A uno le parece increíble, pero las personas se prestan el tapabocas, por ejemplo, en estos días que tuve que ir a un banco, no dejaban entrar si no tenía el tapabocas, si una persona se lo prestó a la otra, no sé si será familia o no, pero pues son prácticas que claramente no son las más higiénicas y que tienen una gran peligrosidad en un momento dado. El distanciamiento social por obvias razones. Les decía pues que la distancia de propagación en el medio ambiente es aproximadamente hasta 1,5 metros. Entonces la idea es que yo esté separada de la gente para que yo no alcance a respirar y tener contacto con los productos de la respiración de las otras personas. Claramente ese es el distanciamiento social. Pero también hay otras cosas que nos hicieron cambiar a partir de que el protocolo expresa. El protocolo nos dice el distanciamiento, el uso de tapabocas y por favor evitar ciertas prácticas como era el saludarnos de abrazo, de besos, el compartir cosas como la ropa, etcétera. Eso lo dice la norma. Significa que eso también puede tener es decir, nosotros que somos pues tan cálidos y somos tan cercanos con las personas, esto ha causado mucha dificultad, bien complicado que la gente no esté muy cerca cuando tenga algún tipo de interacción en un momento dado. La segunda clase de control está orientado a destruir o inactivar el virus. La primera parte, impedir que el virus ingrese al cuerpo humano. Y no ingresa a través del tapabocas, a través del distanciamiento. Y la otra parte es destruir y activar el virus. ¿Cómo se destruye? La primera forma, lavándonos las manos. Cualquier rastro que quede sobre la mano, nos toca constantemente lavarnos para sacar y destruir de la superficie de la mano el microorganismo. La norma nos habla de que el protocolo establece que por lo menos sean 3 veces cada 3 horas o más, si es necesario, aumentar la frecuencia de lavado de manos a nivel intralaboral. Pero también hacer limpieza y desinfección para eliminar el virus de ciertos elementos con los cuales yo tengo una interacción muy cercana. Los celulares, los teléfonos, las tablets, no, qué sé yo, este tipo de cosas que se han vuelto para nosotros elementos de primerísima necesidad. En los puestos de trabajo, por ejemplo, las pantallas de los computadores, los teclados, el mouse, las cosedoras, etcétera, son elementos que tenemos que tener claramente, constantemente desinfectados para evitar cualquier tipo de transmisión mecánica. Elementos como los timones, incluso las canastillas de los supermercados. Si ustedes se acuerdan, actualmente cuando uno entra a un supermercado nos entregan un gel para limpiarnos las manos o nos hacen aspersión con alcohol, con el fin de, en la medida de lo posible, tener mínima contaminación con esos elementos que uno está manipulando lógicamente cuando está haciendo este tipo de actividad. Sin embargo, ellos tienen que tener protocolos, por ejemplo, en los mercados, para hacer constantemente limpieza sobre las superficies de los carritos, etc. En este momento, entonces, tan importante como el tapabocas, o como estar yo retirada de las personas, es que yo tenga, o se tenga a nivel empresarial, más bien dicho, todo un procedimiento de limpieza y desinfección ajustado a los materiales, a las actividades y a las condiciones propias de cada empresa. Sabemos que existen una variedad importante de desinfectantes actualmente en el mercado, pero la idea es que nosotros sepamos si lo utilizo líquido, lo utilizo en gel, lo utilizo sólido, en qué concentración, en qué dilución, etc. El lavado de manos, simplemente pongo esta lámina para hacer recordación de un elemento tan indispensable como es el jabón en cualquiera de sus presentaciones para una actividad tan culturalmente necesaria para nosotros como es el lavado de manos. Desde antes, siempre el lavado de manos ha sido tal vez la primera forma de higiene.
Los que son papás y que me están oyendo saben que uno cuando tiene su hijo pequeño está muy preocupado para que el niño a la hora de consumir los alimentos se lave las manos. Se lo enseña sistemáticamente a que las manos deben permanecer limpias porque las manos son un gran transmisor de contaminación. En este momento es uno de los elementos más importantes que se tiene que tener en cuenta como actividad de higiene personal en contra de eliminar el virus. Las áreas físicas, si lavarnos las manos es importante con mayor razón los sitios donde estamos, sea nuestra casa o sea nuestra oficina, en cualquier sitio tenemos que pensar en dos cosas. En primero limpiar y después desinfectar. Normalmente, o algunas veces las personas adoptan prácticas como que directamente utilizan el desinfectante sin haber limpiado. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces el acúmulo de basuras tiene tanto detritus que alcanza a neutralizar el efecto del desinfectante porque a lo mejor tiene una concentración que no es la apropiada para eso. La fórmula óptima es primero limpiar y después desinfectar. Unas actividades como esta que les muestro acá pueden ser generadoras de aerosoles. Cuando se hace un frote mecánico, por ejemplo, como lo que están en este momento ustedes viendo, se está haciendo arrastre de una biopelícula que está dentro del inodoro y al hacer un frote dinámico con fuerza y agua se está generando aerosol. Y el aerosol obviamente va a ser inhalado por las personas. En actividades como limpieza y desinfección se tiene que tener una protección respiratoria muy importante con el fin de que las personas no inhalen ese tipo de bioaerosoles provenientes de ese tipo de actividades de limpieza. Lo mismo sucede con los lavamanos. Entonces, no solamente el bioaerosol sale por las personas, es por supuesto la mayor tasa de transmisiones a través de las personas, después de la respiración, pero hay actividades mecánicas como las que les estoy mencionando que también son productoras de bioaerosoles. Entonces, miremos el tema de los protocolos de bioseguridad. La bioseguridad se convirtió entonces en el control por excelencia, en la actividad por excelencia y en la forma de vida por excelencia para tener la certeza de que no vamos a generarnos contaminación a nosotros mismos o a las personas. Entonces, el ministerio nos saca unas guías que están consignadas en esto que se llama protocolos de bioseguridad, que responden a la resolución 666 de este año, y también nos habla de que tenemos que tener una serie de controles que tenemos que diseñar en nuestras empresas y que estos controles tienen que estar orientados a que los trabajadores y en general todas las personas que interactúan en las empresas no se lesionen y son de la misma clase. Protocolos orientados a impedir que el virus ingrese al cuerpo humano a través de la generación de barreras. ¿Cuáles barreras? Que se utilicen cosas como el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de guantes en condiciones especiales y el uso de careta en otras condiciones. Dependiendo de la caracterización que yo haga ocupacional dentro de la empresa, se tendrá que utilizar X o Y elemento de protección o esta barrera que se hace con el fin de impedir que el virus ingrese. ¿Cuáles son en general los momentos en los cuales se tienen que utilizar estos controles de bioseguridad orientados a que el microorganismo no ingrese? Cuando se sale de la casa, durante el traslado, en el transporte, en los sitios en que se suponen grandes concentraciones de personas e ingresando a la casa. Estos momentos son de alta posibilidad de ingreso del microorganismo al cuerpo humano. Entonces hay que tenerlos controlados, o por lo menos con el uso del tapabocas. Luego, otros momentos que también de interacción que son altamente proclives a que se tenga una gran cantidad de contaminación eventualmente. Ingresando al trabajo, durante la jornada laboral, durante el almuerzo en el trabajo, interactuando con las personas en el trabajo e interactuando con proveedores, con clientes o terceros interesados. En cualquiera de estas interacciones o actividades que se están haciendo, hay que garantizar que hay un protocolo para impedir que en estas actividades el microorganismo puede ingresar utilizando este tipo de cosas. Entonces, cada empresa hará un diseño en esos momentos de acuerdo con el tipo de actividad que quiera tener, siempre pensando en impedir que el microorganismo ingrese. Pero hay que también pensar en que hay que eliminar el microorganismo y el protocolo de alguna manera lo dice. Hay que generar actividades o acciones orientadas a que el microorganismo se elimine de las áreas físicas. Entonces hay que hacer esto básicamente, limpieza y desinfección, del método que se quiera, de la forma que se necesite,
cada empresa, cada organización hará un diseño de su propia situación y la aplicará de tal manera que sea costo efectiva para poderla implementar constantemente. En las áreas físicas hay que tener limpieza y desinfección de paredes, pisos, escaleras, picaportes, ascensores, barandas, etcétera. Manos, indudablemente. En los elementos personales, como son los computadores, la silla, los puestos de trabajo, etcétera. En los elementos y o equipos de trabajo, como son los computadores, los teléfonos, las herramientas, los utensilios, todo aquello con lo que las personas tienen que interactuar muy cercanamente para poder hacer su trabajo. Como les decía al principio, el ambiente aéreo. Las oficinas hay que tenerles, o las áreas de trabajo tienen que tener un protocolo específico para hacer limpieza de esos ambientes, que será más o menos intenso dependiendo del tipo de área y dependiendo del tipo de caracterización del riesgo biológico en ese momento. Control de plagas obligatoriamente y manejo de residuos. Por muchas circunstancias hay que tener, siempre hay que tener control de plagas en todos los momentos, pero ahora más que nunca sabemos que el virus tiene un antecedente zoonótico y que tiene reservorio especialmente roedores. Entonces hay que tener claridad en eso. El manejo de los residuos, entonces cosas como tapabocas o como guantes deben por lo menos eliminarse dentro de doble bolsa negra, y pues marcarlo con el tipo de residuo que es. Hay que tener mucho cuidado con eso, hacer una recolección periódica. Incluso hasta el plan de gestión de residuos tiene que adaptarse a las nuevas condiciones. No podemos desconocer que esto sí ha impactado el sistema de gestión y que todas las cosas que antes se tenían programadas y planeadas ahora dieron un giro muy grande frente al tema. El protocolo tiene que tener una serie de características. Es un documento que debe tener ciertos apartados que muestran cómo tiene que implementarse cada una de estas acciones orientadas al control del virus. Estamos viendo que la pandemia hizo un impacto en todos los sistemas de gestión. Si el impacto es así de grande, lo primero que hay que modificar antes de hacer la matriz de peligros es modificar la política del sistema. Segundo, disponer de recursos. Esos hay que colocarlos en el documento. Hay que haber una política institucional que contemple el protocolo, en la cual se dice qué está orientado y la empresa a qué se compromete con sus trabajadores y con los terceros interesados, con la comunidad y con el medio ambiente, para organizar la reactivación de alguna manera y evitar que se genere el COVID. Recursos, apropiar recursos humanos, recursos financieros, recursos hasta legales y otro tipo de recursos que la empresa sabrá en qué condiciones tiene que disponer para poder hacer una gestión asertiva frente a la implementación de los protocolos. Generar responsabilidades, grandes responsables la empresa en primera instancia, la alta dirección, el programa de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto los trabajadores. Estos actores son absolutamente indispensables, tienen que tener un plan de inducción tan acertado, una capacitación tan acertada y asertiva, que se empoderen del tema y que ellos tengan que saber exactamente hasta dónde es el alcance de su responsabilidad, a quién le toca qué y cómo tiene que responder en eso. El empleador, por supuesto, tiene unas responsabilidades grandes acerca de entregar cierto tipo de dotaciones que antes no daba, pero ahora tiene que darlas. El trabajador en asumir un compromiso lógicamente en el tema y, como les decía, en la coordinación o programa de seguridad y salud en el trabajo, que tiene la función de promover, gestionar, vigilar y hacer seguimiento a todas esas acciones. A grosso modo les voy a mencionar las responsabilidades de los empleadores. Cosas como asignar recursos, garantizar la asistencia, la capacitación, entregar a los trabajadores todas las facilidades que tengan para hacer, por ejemplo, los diseños de nuevos horarios laborales que tienen que hacerse para que las personas puedan trabajar o que la empresa pueda seguir funcionando sin que haya un impacto más o menos importante en su productividad y rentabilidad. Hay que pensar en este caso en que el empleador debe de alguna manera facilitar que aquellas personas que tienen algún tipo de restricción por alguna condición se le pueda generar algún tipo de cambio, diseño en el tema de trabajo, etc. Que sus trabajadores conozcan las nuevas condiciones de riesgo. Por supuesto, implementar todas aquellas acciones orientadas a, de alguna manera, contener que las personas se lesionen, pero que las actividades laborales tengan continuidad
y no se lesione el tema contractual ni el tema de ingresos ni de unos ni de los otros. Adoptar horarios, cambiar formas de trabajo, probablemente intercalar desde trabajo o cambiar horarios de ingreso y egreso de los trabajadores, etcétera. Obligatoriamente los empleadores deben reportar a las autoridades de salud cualquier caso de contagio. No se les olvide que estamos en una época de emergencia sanitaria y quien no reporte o tenga algún manejo no apropiado de una persona presunta COVID o claramente confirmada, este es un delito contra la salud pública que tiene características punibles como cualquier otro delito. Estamos hablando de que estamos en una condición de crisis, estamos en una condición de emergencia que incluso se decretó hasta agosto nuevamente. Eso significa que todas las acciones que sostenemos los ciudadanos, pero básicamente los trabajadores, tenemos que cumplir con estos lineamientos para evitar incurrir en un delito, como les digo, que tiene que ver contra el tema de la salud pública. El Ministerio de Salud generó una aplicación que se llama la Coronap. Esa aplicación es una aplicación interactiva que tiene con el fin hacer un rastreo epidemiológico, no, perdón, inmunológico, aunque también se podría, de todas las personas en el país. Tiene por objeto entonces en el que al trabajador se le facilite, si es posible. Algunos tienen, por ejemplo, dotación de teléfonos inteligentes de la empresa con el fin de que puedan bajar la aplicación. Y en general todos nosotros, pensé yo que en Colombia todos tenemos celulares de ciertas características que permiten que podamos descargar esta aplicación y que además se nos enseñe por qué hay que aplicarla y cómo hay que diligenciarla con el fin de que el sistema de salud tenga claramente identificado en tiempo real cómo es el comportamiento de la enfermedad y con base en eso pues, puedan tomar acciones. No basta solamente con hacer las pruebas, pero hay mucho subreporte que no se conoce, entonces en la medida de que uno diligencia esta aplicación, pues claramente el sistema de salud puede generar acciones conducentes a controlar la pandemia. Que con las responsabilidades del sistema de seguridad y salud, pues les decía que gestionar la disponibilidad de los recursos, capacitar, verificar, en todo sentido hacer seguimiento y verificación de todas las acciones. Esto lo debe tener contemplado el protocolo. Seguramente, ustedes saben, cada empresa tiene características diferentes en términos de actividad, en términos de número de trabajadores, en términos de ubicación, de recursos, etcétera. De tal forma que cada empresa, con base en estos postulados que da el Ministerio a través de esta resolución 666, adaptará su protocolo a sus propias condiciones. ¿Qué se ha visto? Que con mucha frecuencia las personas están copiando protocolos de una empresa a otra y esa no es la idea. De alguna manera, esto es sujeto de verificación y pues especialmente en primera instancia de las ARLs, pero sobre todo que estamos hablando de que copiar estrategias de otras empresas de características que incluso pueden ser similares, pero que las condiciones propias de la organización son completamente distintas, probablemente en disposición de recursos, entre otras cosas, no puede ser claro. Nosotros tenemos que adaptar el control del peligro en este momento a nuestras propias condiciones, a nuestra propia realidad. Y con eso estamos garantizando de que efectivamente estamos haciendo el trabajo como nos lo están exigiendo. Responsabilidades de trabajadores, contratistas y visitantes. Ante todo, procurar el cuidado de la salud. La gran responsabilidad de cada uno de nosotros es responder por nuestra propia integridad. Y por supuesto, por las personas que tenemos al lado. Entonces, yo tengo primero que estar en buenas condiciones para, obviamente, responder por las personas que a mí me interesan. Entonces, a pesar de que esto se considera obvio, no lo es tanto. Porque el hecho solamente de que yo no genere adherencia a cumplir con el uso adecuado de un tapabocas, por ejemplo, de que no quiera lavarme las manos, eso significa que el cuidado de mi salud no es tan importante como uno esperaría que fuera. Entonces, la idea es que no basta con que nos capaciten y que nos entreguen una serie de elementos para podernos estar en lo más saludables posible, sino que nosotros mismos tengamos la convicción de hacer eso, la procura del cuidado de nosotros mismos. Al momento de decir nuestra condición de salud, no decir mentiras, no modificar ningún tipo de síntoma, signo o condición nueva que se tenga con el fin de obtener quién sabe qué tipo de beneficio. Si en este momento las empresas no están haciendo los exámenes, no han hecho, perdón, a la fecha, el examen médico periódico, sería una oportunidad importante para que ese examen médico periódico en este momento
fuera un examen orientado a esta condición de salud. Las condiciones de salud hay que reportarlas. Algunos de ustedes dirán, no, pero yo hice los exámenes periódicos el año pasado o a inicio en el mes de enero, otra vez tengo que hacer evaluación. Las condiciones pudieron haber cambiado. Una persona ahora mismo, al ingresar nuevamente a la reactivación laboral, en enero no fumaba y ahora está fumando, por ejemplo, es una condición de riesgo. Antes no tenía sobrepeso y ahora sí lo tengo, etcétera. O sea, una condición en salud es tan variable como las personas, entonces no podemos pensar que por un examen se hizo en enero, en este momento es absolutamente válido. Entonces, lo primero que hay que hacer es contestar esa encuesta. El trabajador tiene que, repito, ser claro, ser veraz, ser honesto en la forma en que va a decir qué síntomas o signos tiene. Por otro lado, tenemos que respetar como trabajadores y como ciudadanos todos aquellos lineamientos que nos están dando las autoridades y con mayor razón a nivel de empresarial, con el fin de evitar a toda costa que seamos un factor de propagación para otros o para nosotros mismos. Entonces debemos cumplir con estos lineamientos que nos han establecido. Debemos reportar cualquier tipo de sospecha de COVID en nuestra casa o en mi propia integridad personal. Entonces, yo tengo que comunicar en el trabajo que en mi casa un familiar está enfermo o está presuntamente en diagnóstico de COVID, o un tercero con el que yo tuve algún tipo de interacción importante, con el fin de que las autoridades de salud sepan qué hacer, pero sobre todo para que la comunidad del trabajo también sepa qué hacer en un momento dado y se pueda hacer el correspondiente cerco. Adoptar medidas de cuidado de la salud, todas las campañas que nos dan. Es ser muy, digamos, consciente del lavado de manos. Eso a veces aburre, a veces no gusta mucho, pero hay que hacerlo. La organización tiene la obligación de tener un registro de ese lavado de manos, es importante, porque la organización tiene que dotar los elementos de limpieza y desinfección para que el virus se destruya, pero yo como trabajadora debo adoptar y cumplir con esos lineamientos. Les decía hace un momento, y adicionalmente el programa de seguridad y salud o su equivalente o las personas que hagan estos seguimientos tengan que hacer la verificación de que efectivamente se tienen tanto los elementos para hacer el lavado y la desinfección, como que las personas efectivamente lo están cumpliendo. El tema de la alimentación dentro de la empresa, probablemente cambiar horarios, diseñar los sitios, hay que tener distanciamiento, hay todos unos lineamientos orientados a cómo la gente debe consumir los alimentos en el sitio de trabajo. Seguramente ya no tenemos la oportunidad de hacer el break del café por obvias razones, hay que utilizar tapabocas constantemente en el trabajo, etcétera. En todo caso, aquí lo importante es que el trabajador entienda que estos lineamientos de bioseguridad no son una imposición, sino son realmente una medida de control que se tiene que tener para evitarnos daños mayores. Entre las múltiples estándares que nos pide el protocolo 666 es que tengamos un procedimiento obligatorio al ingreso de todos los sitios, tanto de trabajo como los sitios de asistencia social. Entonces, mínimamente, ¿qué se tiene que hacer? Una toma de temperatura de todas las personas. Indagar acerca de la existencia mínimo de estos tres síntomas: tos, malestar general y dificultad respiratoria. Se tiene que tener el registro de esto, se tienen que además tener otros procedimientos al ingreso de las personas, al ingreso de las mercancías, etcétera, con el fin de saber exactamente en qué condiciones están las personas que están en un momento en un sitio dado. Y por último, tener claro el tema de la medición de los aspectos en salud. Les decía que estamos en un momento de emergencia sanitaria, que cualquier omisión, falla intencional o accidental con el reporte o confirmación de un caso, tanto a nivel personal, pero sobre todo a nivel laboral, significa que se implica con un delito contra la salud pública. Existen líneas y canales de comunicación a través de las territoriales de los servicios de salud, las IPS y EPS de los trabajadores y otro tipo de condiciones que se han generado con el fin de que las personas tengan claramente el acceso a cómo tienen que reportar y cómo se tiene que hacer el seguimiento en caso de que se tenga la presunción de COVID. Mínimamente se tiene que tener, una persona ingresa al trabajo o a algún sitio y se le detecta que tiene una temperatura por encima de 37 grados, otras personas exigen una temperatura
mucho menor para hacer el ingreso, pero en todo caso, temperatura que supere los 37 grados en promedio, o que tenga tos, o que tenga algún tipo de sintomatología, y se describen muchas más sintomatologías, porque ustedes saben, todo el mundo no tiene la misma manifestación de los signos y síntomas frente a la enfermedad. Se han reportado casos de falta de olfato, pérdida del gusto, brotes de piel, pérdida del tono distal de los dedos de las manos o de los pies, etc. O sea, una serie de síntomas que probablemente no son comunes a todos, pero los que sí son comunes es el tema de la tos, el malestar, la dificultad respiratoria y la producción de fiebre. Entonces, con alguno de esos síntomas, ¿cuál es el criterio? Las personas a cuarentena mínimo de 14 días, que es el periodo en el cual la enfermedad se desarrolla, aparecen ya claramente signos y síntomas, se desarrollan completamente. Algunas personas llegan hasta el día 16, pero el gran promedio es 14 días de cuarentena, o sea, de aislamiento. Es un momento en que si hay el virus, hay una gran producción de virus, la gran cantidad de réplicas del virus a través de la respiración es altísima, y eso hace que la transmisión de esta persona también sea muy alta a las personas que comparten con ellos. Les recuerdo que no todo el mundo, de hecho el 80% de las personas que en algún momento estuvieron en contacto con el COVID, con el virus, desarrollaron COVID de forma asintomática, es decir, que no tuvieron ni fiebre, ni signos, ni síntomas. Eso significa que con mayor razón el tema del distanciamiento tiene que ser muy importante, porque yo no sé si con la persona que yo estoy interactuando a lo mejor sea un asintomático y ese me puede estar transmitiendo el virus. Yo no sé cómo voy a reaccionar yo. Yo no sé en qué condición de salud estoy en este momento, que probablemente haga yo la enfermedad de una manera más importante que otras personas. Se tiene que hacer para hacer la detección del virus, es decir, cuando una persona presenta signos o síntomas, otra parte del criterio es hacerle una prueba que se llama prueba PCR. Es una prueba con un método de laboratorio muy sofisticado, en el cual se toma una muestra del moco nasal, lo que se llama comúnmente el hisopado. Esa prueba es una prueba muy, muy efectiva, muy específica, y con esa prueba lo que se está detectando es la presencia o no del virus en ese momento. Es decir, con esa prueba los médicos y el personal de salud sabe si esta persona está infectada en tiempo real, en este mismo momento. Existen pruebas como son las pruebas serológicas o pruebas rápidas. Esa prueba solamente nos dice que la persona estuvo en contacto con el virus en el pasado. No es una prueba diagnóstica, solamente es una prueba tamiz que nos da solamente la posibilidad de conocer cómo es el comportamiento epidemiológico, es decir, en términos de número de personas infectadas en el pasado. Entonces, a grosso modo, estas son como los protocolos de las pruebas. Aquí les traigo pues un gráfico como para darles a conocer de esta manera cómo es el tema de las pruebas que se hacen actualmente. La prueba tamiz o la prueba serológica es una prueba que se hace en placa, como probablemente algunos de ustedes conocen las pruebas de embarazo. Es así, tal cual. Se pone en contacto sangre sobre esta superficie. Esta membrana tiene algún tipo de sustancia que reacciona con el anticuerpo y nos dice si está positivo o no. No es una prueba diagnóstica, es una prueba que se hace con el fin si las personas estuvieron en contacto con el virus, como les digo, y si actualmente tienen algún tipo de anticuerpos de defensa en contra del virus. Esta prueba es la prueba PCR, es una prueba que incluso, fíjense ustedes, el equipamiento es mucho más sofisticado, se requiere de mayor tiempo, de personal especializado, de un equipo de alta gama, etcétera. Se hace a través de una toma de muestra de hisopado nasofaríngeo que se pone en contacto, se hace una serie de pruebas y demás con el fin de determinar si existe el virus en este momento. Entonces, con esto cierro este seminario. Espero que haya sido para ustedes provechoso. No sé, Aleja, cómo tengas programado el tema de las preguntas, quedo a disposición. Agradezco mucho su permanencia durante este tiempo. Y pues ya le doy paso a la anfitriona para que me dé las indicaciones del caso. Listo, claro que sí, Marlene. Les cuento a todos, muy buenos días. Soy Alejandra, quien les habla. Vamos a proceder con el espacio para las preguntas. De antemano les cuento, en este momento tenemos 10 preguntas que se han dado durante la charla.
Vamos a decirlas en el orden en lo que se enviaron. Lo ideal es que si tienen más preguntas las escriban en el chat y si por tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, haremos un foro posterior con nuestra conferencista y la información se publicará posteriormente en nuestras redes sociales. Entonces, por favor, Marlene, si quieres, deja de compartirnos pantalla en este instante. ¿Dejo Yo de para compartir? Sí, Perdón. para yo compartir un contenido que tenemos desde Gestión Humana mientras te socializo las Perfecto. preguntas. Listo, ya. Listo. ¿Sí? ¿Quedamos? No, ahí todavía estamos viendo. Listo, ya ahora sí. Dame un segundo, ya comparto la mía y arrancamos de una con el, con las preguntas. Ok. Listo. Entonces, la primera pregunta nos la hace Natalia Aguilar y dice, en cuanto hablabas del tema del teletrabajo, nos dice, en este orden de ideas, ¿se tendría que replantear la política de seguridad y salud en el trabajo? Perdón, no te entendí más de la mitad, por favor, ¿la puedes Nos repetir nuevamente? pregunta, Qué pena. tranquila, nos pregunta Natalia Aguilar respecto al teletrabajo. ¿En esa modalidad se tendría que replantear la política de seguridad y salud en el trabajo? Me permito decirle que teletrabajo es diferente a trabajo en casa desde el punto de vista normativo. El teletrabajo está amparado por una norma desde el año 2007, si mal no estoy, puedo estar errada en la fecha, y en el teletrabajo se hace una modalidad de contratación diferente, etcétera. En este caso es trabajo en casa. Sí, indudablemente las condiciones a la luz de la pandemia, trabajo en casa cuenta con dos riesgos relevantes, riesgo biológico y riesgo psicosocial, porque el uno de alguna manera impacta al otro. El virus no solamente produce infección, sino que genera una serie de impactos emocionales tales que las personas, incluso no trabajadores, tenemos una serie de afectaciones importantes. Entonces, no podemos hablar de teletrabajo, excepto que antes de la pandemia la modalidad de contratación hubiese sido teletrabajo. Ahora mismo entonces hablamos que independiente de los dos, el riesgo relevante está definido como riesgo biológico y riesgo psicosocial. Psicosocial derivado del impacto del COVID-19. Listo. La siguiente pregunta nos la hace Pamela Echavarría y dice, ¿qué pasará con las gestantes? Se dice que no deben asistir a laborar. ¿Qué deben, qué deben hacer? ¿Trabajar en casa o cómo se debe actuar como organización? Ok, sí, en síntesis, la mujer embarazada siempre, pues, obviamente no se toma, es una condición de vulnerabilidad, indudablemente. ¿Cuál es el paso a seguir? El criterio o el protocolo claramente establece que el médico laboral debe hacer la evaluación de todas las personas, incluida la embarazada, a partir de los reportes que tenga sus controles prenatales y el reporte ginecológico. Con base en eso, el médico laboral puede dar una certificación de aptitud laboral para que pueda volver a trabajar presencial. Por supuesto, es una condición de riesgo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Acomodarle los horarios en caso de que el trabajo de ella tenga que ser estrictamente presencial. Ahora, si el trabajo lo puede hacer de forma remota o en su casa, preferiblemente establecer ciertos horarios y hacer un diseño desde su actividad laboral orientada a que ella pueda desarrollar su trabajo en casa. Listo. La siguiente pregunta la hace Glemis y dice, en cuanto a la permanencia del virus en superficies, nos pregunta, por vía aérea, si una persona tose o estornuda y tengo mi nariz y boca cubiertas, ¿qué peligro hay que lleve pegado el virus en mi cabello o piel o ropa y por cuánto tiempo? Ok, todo el peligro. O sea, pero tenemos la certeza, ya conocemos que la vía de ingreso del organismo es vía oral y su patología, perdón, vía aérea y su patología es en el sistema respiratorio. Me explico. Lo que yo debo impedir es que mi organismo ingrese por mi nariz o por mi boca o por mis mucosas eventualmente y que de alguna manera llegue hasta el sitio donde puede generar infección, que son los pulmones. Por supuesto que queda adherido al pelo, a la ropa y a las manos, indudablemente. En ese caso, si yo mecánicamente traslado del pelo y no me lavo las manos o me cojo la cara y de alguna manera hago que ingrese por esta vía, voy a desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Lavarme las manos para evitar ese tipo de contaminación mecánica.
Pero en términos de infección, la posibilidad de infección del virus que esté en mi ropa y que llegue hasta mi nariz no es tan probable que cuando yo estoy inhalando los productos de respiración de otra persona. Es decir, lo que realmente importa en grado de importancia, de preponderancia, por llamarlo de alguna manera, es que yo no inhale el virus. Esos productos de la respiración, del estornudo, de la tos, yo no los inhale, los que están ahí suspendidos en el medio ambiente. Claramente se van a tener microorganismos adheridos al cuerpo, por esa razón es que también se exige que al ingresar a ciertos sitios yo deba tener limpieza tópica o generalizada de las ropas, de los zapatos, nuevamente de las manos, etcétera. Pero para responderle asertivamente, no hay tanto peligro de que yo me pueda contaminar con el microorganismo si yo uso apropiadamente el tapabocas, aunque tenga sobre el pelo y el resto de la indumentaria probablemente el virus adherido. Listo. También en este punto nos preguntaron por la página en la que se consulta pues, la duración del virus en superficies, para que porfa nos recuerdes cuál es esa página. Sí, es la página de la Unidad o Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Canadá. Entonces, por sus siglas en inglés se llama MSDS Canada Health Service. Lo pueden, por Google lo pueden ingresar ahí y ustedes ahí les descargan las hojas de seguridad biológica de los microorganismos que ustedes quieran, pero preguntan simplemente hoja de seguridad biológica del coronavirus. Ahí aparecen diferentes opciones. La que está autorizada en este momento por la Organización Mundial de la Salud es la que preparó el Servicio de Salud de Canadá. Esta es la hoja que actualmente tenemos los que trabajamos en este tema como referente para hacer las matrices biológicas de coronavirus y de otros microorganismos a nivel laboral. Súper. La siguiente pregunta la hace Fernando Moreno y dice, ¿cómo se establece un modelo de bioseguridad en personas que presentan alguna limitación física a nivel niños y adulto mayor? Limitación física, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir limitación física? ¿Existencia por enfermedad o discapacidad? Sí, voy a responder las dos para no perder tiempo. Listo, listo. Si es una preexistencia desde el punto de vista de una vulnerabilidad, bien sea por enfermedad, que sería pues básicamente por grupo etario solamente el adulto mayor. Los niños en teoría no tienen la restricción por ser niños, pero sí por preexistencias. Niños que por ejemplo estén desnutridos o que tengan alguna enfermedad crónica o alguna condición personal que les genere la posibilidad de ser COVID positivo en un momento dado. Las condiciones de bioseguridad con ellos en casa básicamente tienen que ser las mismas que en cualquier otro recinto o ámbito en el cual las personas se desempeñan. Proteger la inhalación del virus y eliminar el virus. Proteger la inhalación del virus significa, por ejemplo, tener espacios limpios tanto para ancianos como para niños, orientados a que las personas dentro de un área de esos no estén estornudando, que se haga una limpieza apropiada, que se tengan elementos para la cocina limpios, o sea, que todo su entorno tenga completa higiene para asegurar que bien sea no por inhalación o por transmisión mecánica, la contaminación con el microorganismo. Ahora, si son discapacitados, la cuestión es otra. Entonces ya no solamente sería cuestión de bioseguridad para ellos, sino para el cuidador o el elemento sobre el cual las personas se transportan o están todo el tiempo. Hablemos de sillas de ruedas, probablemente, un tipo de elementos de ese estilo, si es el tema de una discapacidad, o de un cuidador si es otro tipo de discapacidad. Entonces los dos tendrían que tener los mismos elementos de bioseguridad orientado a las mismas cosas. Quien cuida, tapar su nariz para evitar la contaminación a la persona, lavado de manos continuo, igual que la persona, tápenle su nariz y lavado de manos rutinario, etc. Listo. La siguiente pregunta la hace María Silva y dice, manejo papel y correspondencia. ¿Cómo puedo hacer de manera segura los protocolos cuando recibo bastante material de parte externa? Ok, entonces, primero que todo, tiene que tener a disposición unos guantes, por lo menos de nitrilo, para hacer la recepción de los documentos. Probablemente lo importante es que ustedes planeen tiempos a fin de que puedan recibirlos en el mismo momento si es posible.
Si no es posible, entonces reciba los documentos, haga sanitización de manos inmediatamente y en la medida de lo posible, apenas termine de hacer eso, lávese las manos. La sanitización de manos se hace con gel, que es bastante efectivo, pero tiene una vida útil. Algunos geles tienen una acción más o menos de 1 hora y 20, en promedio de 1 hora. Entonces eso no sustituye de ninguna manera el lavado de manos, entonces toca obligatoriamente lavarnos las manos. Ahora, si se usa constantemente guantes, pues la idea es que no los utilice tanto periodo de tiempo. Recuerde que el guante también puede provocar mayor sudoración en la mano, puede generar algún otro tipo de dermatosis, otro tipo de problemas a nivel de piel. Entonces, lo más, digamos, efectivo y lo más seguro es que reciba la documentación en la medida de lo posible. Si la puede recibir o se la pueden entregar en un plástico que al usted recibirlo lo puede eliminar fácilmente o lo pueda limpiar fácilmente. Y como le digo, uso de guantes de nitrilo y planear la recepción de documentos y de encomiendas de cartón, etcétera, con el fin de no tener ese tipo de contacto tan cercano. Listo. La siguiente pregunta la hace una persona desde un usuario de teléfono y dice, ¿qué tan efectivo es el uso de luz UV para desinfectar salas de espera en una IPS? Muy buena. Hoy en día es una de las mejores elementos de desinfección. De hecho, esteriliza porque la luz ultravioleta se utiliza incluso para hacer esterilización de salas de cirugía. Es bastante buena, pero tiene otros efectos colaterales. Acuérdense que la luz ultravioleta puede tener un efecto sobre la piel de las personas, hay que es un riesgo laboral que emerge. Al querer hacer la desinfección hay que tener unos protocolos muy juiciosos para poder diseñar los tiempos en que se prenden las lámparas. Tienen que ser en tiempos vacíos, tienen que hacerse pues una serie de adecuaciones no físicas, porque la luz ultravioleta no es tan nociva como el rayo X, pero de todas maneras tiene una afectación bien importante sobre la piel de las personas. Entonces, en respuesta y en síntesis, es completamente aplicar la lámpara, poner la luz por el periodo de tiempo que se quiera adaptar de acuerdo al área física, hay que hacer una proyección de acuerdo del tamaño, etcétera, y hacerlo cuando no hay personas presentes. Y con eso es más que suficiente, pero sería la mejor opción para hacer la esterilización y la eliminación del virus en un área de esa. Listo. La siguiente pregunta también por parte de Clemis es, ¿el sector salud incluye veterinarios? Claro. ¿En qué sentido me lo preguntan? ¿Desde el punto de vista de enfermedad laboral o desde el punto de vista qué? Esa pregunta fue hecha durante los tipos de tapabocas que se podían usar en los diferentes sectores. Bueno, es que ahí hay que mirar un poco acerca de qué tipo de animales se están manipulando. Pequeños que son veterinarios que actualmente se manejan, pues es como lo usual, pequeños que son perros, gatos, etcétera, porque recuerden que el reservorio del virus es un primate y un murciélago. Eh, yo pensaría que en nuestro medio ese tipo de animales no se manipulan, pero si llegase a ser, la forma de transmisión usualmente no es por contacto y no por inhalación, pero en todo caso se consideran personal del sector salud para otro tipo de eventualidades. Listo. La siguiente pregunta la hace Nora Martínez y dice, para quienes se trasladan en bicicletas, ¿qué recomendaciones les debemos dar y qué cuidados para ingresar a las instalaciones? Muy bien, entonces quien se traslade en bicicleta tiene que usar obligatoriamente tapabocas, obligatoriamente. Tapabocas que puede ser incluso de neopreno, un tapabocas que sea cómodo, que no genere mucho calor en el traslado, que utilice gafas, preferiblemente, o una careta full face. Por supuesto que tenga su gel propio para lavado de manos. La bicicleta tiene que estar absolutamente limpia, manubrios, la escuadra, las llantas y demás, lo puede lavar con agua y jabón solamente. Esa es la bondad del virus que permite, él es muy susceptible a ese tipo de sustancias. Entonces la idea es que al ingreso de la empresa, si llega, le hagan un lavado común y corriente con agua y jabón, si lo quiere, si no, que le puede echar una solución alcohólica. Lo importante es que la máquina como instrumento o como medio de transporte la tenga limpia. A él a nivel personal, uso de tapabocas, uso de guantes desechables durante el traslado, porque pues no se sabe que de golpe se caiga, tenga que coger algo, entonces durante el traslado guantes de alguna manera para evitar cualquier tipo de contagio, tener si es posible una dotación de toallitas o una dotación de gel, no indispensable, pero sí necesario para tener a la apropiada seguridad en un momento dado, pero obligatoriamente el tapabocas y unas gafas.
Listo. La siguiente pregunta es, tengo dudas del uso de las caretas. ¿En qué casos es importante? Cuando hay la posibilidad de recibir salpicaduras, por ejemplo, con material probablemente contaminado con COVID. Por ejemplo, quien atiende personas enfermas, quien hace actividades de aseo. Les decía que los aerosoles se pueden generar cuando se hace un frote dinámico sobre una superficie, cuando se le quiere eliminar el exceso de suciedad. Entonces, cosas como lavamanos, que claramente tienen una gran cantidad de saliva adherida pues, a la superficie. Los inodoros cuando se hacen esos lavados mecánicos con cepillo. El piso de los baños, por ejemplo, donde hay tanto material de secreciones humanas, pueden estar definitivamente. Esas personas deben usar careta. Toda la gente del sector salud, porque se presupone lógicamente que ellos deben tener contacto directo con el virus. O en algunas actividades en las cuales yo tengo que hacer trabajo domiciliario, en las cuales tengo que tener mucho contacto con las personas, debería hacerlo. Eso se evalúa dependiendo de tiempos y de frecuencia de salidas, pero en general es un método de control muy efectivo, puesto que de alguna manera el virus a veces penetra pues, por la mucosa ocular. Listo. La siguiente pregunta nos la hace Osmerida y dice, ¿es necesario actualizar la política del SGI o se puede crear una política solo para la gestión de mitigación de COVID-19? Pues indudablemente el COVID impactó todo el sistema de gestión. En estricto sentido teórico, una política cambia cuando hay algo que impacte de fondo la evaluación del peligro y el riesgo. Entonces, sí cambiaré la política de todas las organizaciones. Tan importante es que el protocolo nos dice que genere una política institucional para el manejo de eso. Y cualquier cosa que genere un cambio en la seguridad y salud tan drástico y tan de fondo, debe cambiar la política del sistema completo de gestión, a todos los niveles. Por ejemplo, un evento tipo accidente en una empresa X tuvo alguna impactación en un indicador de un año a otro, basta para cambiar la política para saber que ahora lo más importante es generarle cuidado al evento que generó cualquier tipo de daño al indicador, bien sea por enfermedad o por accidente. Entonces, cualquier cosa que impacte de tal manera el sistema que nos toque cambiar incluso hasta la modalidad de trabajo, por supuesto que tiene que modificarse la política del sistema en general. Listo. La siguiente pregunta la hace Ángel Parada y dice, ¿cómo lograr el cumplimiento de protocolo con estudiantes en colegios y universidades a partir de agosto, con el fin de evitar el contagio en esta comunidad, ya que se manejan volúmenes altos de personas, incluso bajando al 25% de capacidad de las instituciones? Una pregunta muy interesante. Esto, a pesar de que la ministra se pronunció ayer y dijo que ya estaba listo el protocolo para hacerlo, pues, socializar a toda la población, es muy importante tener en consideración eso. Me parece que dependiendo, hay que pensar en muchas cosas. El tema de la limpieza y la desinfección es, digamos, un eje fundamental teniendo en cuenta la población, los niños. Entonces, hay que, si se recomendaba hacer mínimamente 3 veces limpieza al día, allí habría que hacerlo casi que constantemente. El reducir la población presencial es otra estrategia interesante también. El tema del uso de cosas personales en los niños, el uso obligatorio de los tapabocas, muy difícil cumplimiento porque es que en esta población de niños, especialmente niños menores, es muy difícil generar adherencia a eso. Pero también está orientada a lo mismo, o sea, en síntesis hay que, en este caso no es tanto el qué les pongo o el qué hago, sino cómo hago para estimular en este caso el cumplimiento a eso. Y el cómo lo hago es una estrategia que tiene que sentarse juiciosamente un equipo de personas a pensar, teniendo en cuenta su población de estudiantes y una serie de factores asociados, pero lo único importante en este caso, estamos hablando de hacer gestión y control de un riesgo, es de alguna manera estimular, crear cultura frente al uso de la higiene en las cosas tangibles y el protegerse desde el punto de vista respiratorio. Listo. La siguiente pregunta la hace Luz Jaimes y pregunta, ¿este virus cuánto puede durar en el cabello? En el medio ambiente, ellos hablan de que puede durar días. Entonces, en el pelo, ¿qué hay que hacer? Asegurarnos de que no sabemos cuánto exactamente, es mejor lavarnos el pelo constantemente o en su defecto utilizar protección de pelo.
un gorro, por ejemplo, desechable o algún tipo de elemento que fácilmente podamos quitar y poner y que lo podamos lavar sin ningún problema. Pero preferiblemente agua y jabón, indudablemente esa es la mejor terapia para hacer la eliminación asertiva del virus. La vida media, los materiales es muy discutida. Si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a la página, van a encontrar ahí la hoja de seguridad y van a ver que existen diferentes materiales donde pueden durar durante mucho tiempo. Fíjense, por ejemplo, horas en tierra y en agua, poquísimos minutos en superficies de cartón o papel, en ambientes carentes de agua puede durar muy poco tiempo. En promedio se dice que el virus no dura mucho tiempo en el medio ambiente, pero pues claramente no podemos arriesgarnos a que dure más o menos en ciertas superficies, entonces preferiblemente en pelo, lavarlo con agua y jabón. Me parece a mí que es como lo más indicado en un momento dado, pues es un poco dramático si somos mujeres que no nos lavamos el pelo diariamente, pero digamos es la forma más efectiva que podríamos tener en un momento dado. Listo, claro que sí. La siguiente pregunta la hace Darly Leira. Nos dice, nos desinfectamos las suelas de los zapatos. Me pregunto si no queda el virus impregnado en la ropa, el pelo y demás partes o elementos que llevamos en el cuerpo. Sí. El virus queda impregnado en todas partes, indudablemente, pero hay mayor posibilidad de concentración del virus en las suelas de los zapatos, porque digamos que lo que está adherido a la ropa, al pelo y en general, digamos que de los pies hacia arriba, es lo que está en el medio ambiente, que se diluye mucho porque estamos en un ambiente, un espacio abierto, porque hay demasiado aire, entonces el virus se diluye y digamos que la dosis, por llamarlo de alguna manera, no es la misma que cuando yo estoy caminando y estoy dejando adherido a la superficie del zapato, y en la medida que la suela del zapato tenga más ranuras o más diseños, por ejemplo en los tenis, es más fácil eliminarlo de un zapato de suela lisa que de un zapato de suela arrugada, por ejemplo. En esas entrantes y en esas fisuras van quedando adheridos restos de tierra que sabemos que dura durante 60 horas. Entonces, por esas razones que se hace tanto énfasis en primero que todo limpiar las suelas de los zapatos. Tanto así que es la cosa casi que en todas partes se hace, que se inventaron los famosos tapetes ahora para raspar la suela, impregnarla de la solución desinfectante y evitar que uno arrastre todo, heces, tierra, etc. Entonces, obviamente, en todas partes hay pelo, ropa, etcétera, pero la mayor concentración está en la suela. Listo. La siguiente pregunta la hace Milton García y dice, ¿el tema de la edad es excluyente para que un trabajador se reintegre a laborar en planta física? Es decir, los mayores de 60 años. Gracias. Sí, es excluyente, así lo dice la norma. Si las personas son mayores, preferiblemente no se deben ingresar a hacer trabajo presencial, excepto que se tengan unas excepciones que solamente el médico clínico y el médico laboral pueden determinar mediante una evaluación juiciosa de este tipo de trabajadores. Pero como por grupo etario, hasta este momento es excluyente. Listo. La siguiente pregunta la hace Maritza Arelis y dice, ¿en qué casos es necesario el uso de traje de bioseguridad? Bueno, en ciertas actividades donde hay contacto muy cercano con las personas, o por mi persona misma o por el producto. Sector alimentario, domiciliarios, sector estética y afines, peluquerías, cuando se empiecen a reactivar, etc. La gente del sector salud, indudablemente, especialmente las personas de salas, las personas de urgencias, las personas de servicios generales. Esos son como los mandatorios dependiendo de la cercanía y la cantidad de virus con la que se tiene contacto. Pero claro, cualquier persona puede usarlo en un momento dado. Tengo entendido, es lo que me estoy informando en estos días, que en los aviones ahora van a poner ese tipo de indumentaria obligatoria. En este momento lo están utilizando en algunos países, en algunos vuelos, pero en nuestro medio no sé si se vaya a implementar. El tema de la bioseguridad en los aviones es una cosa muy interesante, se está hablando mucho del tema, pero en ello se está pensando que los pasajeros utilicen este tipo de indumentaria, igual que la tripulación. Listo. La siguiente pregunta la hace Sonia Calderón. Creo que es la última por temas de tu tiempo. Marlene, ¿me confirmas, Sí, porfa? sí, Listo. señora. Entonces, la última pregunta por ahora es, ¿las empresas deben contratar un tercero para elaborar el protocolo o es posible adaptar las normas a una compañía de tamaño medio con 10 empleados?
Claro que sí, o sea, la idea es que el protocolo es claro y yo pensaría que es claro en la medida en que nos dice como el paso a paso de qué hay que hacer, no importa cuántas personas sean. Si es una empresa pequeña, en donde yo no tengo, supongamos, somos 4 personas en la empresa, y yo al mismo tiempo soy la gerente y soy la que hago la implementación de mi programa porque yo soy la vigía, que al mismo tiempo yo hago el aseo. Entonces yo lo que hago es adaptar todos esos lineamientos a mi quehacer, a mi empresa. Entonces yo en el protocolo digo que la responsable de tal cosa es fulanita de tal, hago un organigrama, hago un flujograma y hago unas actividades asociadas a las personas. Cada empresa, por eso repito, lo que uno tiene que hacer es adaptar el documento marco al quehacer de cada empresa. Habrá empresas en las cuales, enormes, en donde hay muchas personas y muchas actividades. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de actividades, perdón, asimismo se adaptan las condiciones del protocolo. Listo, Marlene. Bueno, les recuerdo a todos que eso sería todo por ahora. Como les mencionamos al inicio de la sesión de preguntas, vamos a realizar un foro con las preguntas que quedan en el chat para que nuestra experta nos las responda y se las podamos publicar en nuestras diferentes plataformas. Marlene, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste. Es una excelente conferencia y tuvimos una asistencia de 180 personas de la comunidad. Muchas gracias a todos por asistir y los Muchísimas gracias. esperamos. Claro que sí, y los esperamos en una próxima oportunidad. Por favor, estén pendientes de nuestras redes y nuestras plataformas, pues próximamente tendremos otra estrategia. Marlene, muchas gracias y a todos Gracias a muchísimas ustedes. Gracias gracias. por la asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias.